Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con el gusto de siempre. Ya estamos en miércoles 27 de mayo del 2020. Nos ocupa nuestro estudio de Romanos capítulo 2, versículos 1 al 4. Les invito a que tengan su Biblia a la mano y su cuaderno de notas. Les invito a leer conmigo esta porción de la palabra de Dios. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Señor bendito, Padre celestial, Dios santo y bueno, dueño de toda tu creación, porque tú la hiciste y porque tú la sustentas. Queremos, Señor, en esta hora rogarte, suplicarte que tu palabra, Señor, llene de bendición nuestros corazones, que sea una base firme y sólida sobre la cual edificar nuestra fe. Quiero rogarte, Señor mío, que estés tocando el corazón de mis hermanos, que estemos gratos delante de ti, y que, Señor mío, podamos ir teniendo cada vez más anhelo, más deseo de conocer más acerca de ti a través de tu palabra. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy estaremos viendo en esta porción de Romanos capítulo 2, versículos 1 al 4, el justo juicio de Dios. Dice el versículo 1, que ya leíamos también desde el día de ayer, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El Señor Jesús denunció en su tiempo de ministerio aquí en la tierra con respecto a las personas que estamos muy acostumbrados a juzgar a los demás, que vemos, como dijo, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el ojo nuestro. Vamos a ver con estos versículos acerca de la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, pues no somos buenos. Ya hemos visto que toda la humanidad está sujeta bajo pecado y no tenemos ni permiso ni autoridad de juzgar a ninguna persona. El Señor Jesús dijo en Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, el ser humano no tiene ni las facultades, ni los méritos, ni la condición necesaria para juzgar a los demás. ¿Por qué? Por lo que aprendíamos ayer. Cuando condenamos a otro, cuando juzgamos a otro, realmente nos estamos condenando a nosotros mismos, porque nosotros mismos hacemos lo mismo de lo cual juzgamos a los demás. No hay forma de escapar del juicio cuando nosotros mismos hemos juzgado a otros, y definitivamente por nuestra naturaleza, por nuestra condición, cometemos los mismos pecados. En cambio, la naturaleza de Dios es distinta. Les invito a buscar en el libro de los Salmos, el Salmo 7, versículo 11. En Salmo 7, versículo 11, dice la palabra de Dios: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Lo que sucede aquí es que ya hemos visto que la ira de Dios se revela
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A diferencia de nosotros, Dios es santo, justo y bueno. En el Salmo 7:11 vemos el grado, el nivel de la justicia de Dios. Y vamos a ver un poco más en Éxodo 34, versículos 6 al 7, que es un texto que ya hemos manejado antes, mientras caminábamos por el capítulo 1 de Romanos. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Dios habló a Moisés para que Moisés a su vez fuera su profeta y su maestro sobre todo el pueblo de Israel. Y entonces aquí tenemos en Éxodo 34, 6 y 7 las palabras de Dios delante de Moisés. Dice así en Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y esto nos habla de la naturaleza de Dios. Aparte de que es justo, es bueno. Dice el versículo 2 de Romanos 2, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Déjenme decirles, mis amados hermanos, el juicio de Dios no se parece al juicio de los hombres. En los tribunales humanos, un juez necesita testigos, un juez necesita elementos para determinar la culpabilidad o la inocencia de un hombre, pruebas que aporten para que el juez pueda dictaminar con la mayor certeza posible con respecto a una sentencia o a un diagnóstico de culpabilidad o inocencia. Pero Dios no necesita nada de eso. Es como si Dios tuviera cámaras de video en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos y en todo donde andamos, porque Dios tiene un registro absolutamente confiable de todos y cada uno de los seres humanos que han transitado por este mundo. Por eso Romanos 2:2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios no necesita testigos, Dios no necesita pruebas, Dios no necesita, es más, no es necesario ni siquiera que alguien de ustedes o alguien de nosotros pueda decir o invitar o identificar a un abogado humano que pueda interceder por nosotros. Solamente Jesucristo, porque Dios tiene toda la verdad de todas las cosas. Dice Romanos 2:2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y los que practican tales cosas no se refiere solamente a juzgar a los otros, porque acuérdense que venimos de todo un trecho grande donde el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 hace una lista de los pecados sobre los que anda la humanidad todos los días, todo el tiempo. Murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y dice entonces Romanos 2:12: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios no necesita entonces ni testigos, ni pruebas, ni elementos que justifiquen o demuestren una culpabilidad o inocencia, porque Dios lo sabe todo y su juicio es según verdad.
El versículo 3 nos habla acerca de los escapistas del juicio de Dios. El versículo 3 dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los demás, a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es decir, si yo voy y juzgo a uno que miente, yo tengo que llegar al punto central del juicio contra mí, porque yo también miento. Si voy y juzgo a uno que hurta, tengo que concluir finalmente que yo también soy ladrón. Es imposible que alguien pueda juzgar a otro sin hallarse culpable a sí mismo de lo que acusa o juzga a los demás. Por eso Romanos 2:3 dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Porque cuando alguien dice: es que yo no miento, es que yo soy muy bueno, yo soy una buena persona, esa es la más grande de todas las mentiras. El versículo 4 nos habla acerca de un aspecto muy importante y muy terrible acerca de Dios. Dios es bueno. El versículo 4, Romanos 2:4 dice: o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios, amigos, hermanos, es para conducirnos al arrepentimiento. La bondad de Dios tiene un fin primordial: conducirnos al arrepentimiento. Dice el versículo 4: o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Porque miren, todos ustedes vamos a pensar en algo muy importante. Dios es bueno. Dios es excelentemente bueno. Su bondad no tiene comparación. Cuando dice: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, está hablando de toda la bondad de Dios. Déjenme decirles, cuando los malos, los malvados, tengamos que estar delante de Dios de pie, delante de un Dios bueno, ¿cómo creen ustedes que un Dios bueno como nuestro Dios va a tratar a un malvado como yo, o como usted, o como cualquier otro que se quiera poner de pie delante de Dios para defenderse en un juicio que es según verdad y que no tiene defensa? Si Dios es bueno, ¿cómo Dios va a tratar a una persona que hizo mal a otros, que cometió un crimen contra otros, así como todos ustedes y yo cometemos muchas veces? Y esperemos que un Dios bueno nos encuentre inocentes. Sería un juicio injusto, por supuesto, y la sentencia tendría que ser dura, porque es nuestro Dios un Dios bueno. Entonces, concluyamos esto, hermanos: el juicio de Dios es un juicio justo. No es posible escapar del juicio de Dios, ni porque juzguemos a los demás. Y no podemos menospreciar la bondad de Dios, porque la bondad de Dios es la misma que nos va a dictar la sentencia cuando estemos delante de Dios, porque es un Dios bueno. La invitación es, como lo hicimos ayer, hagamos todos un análisis interior, un examen introspectivo. Revisemos toda nuestra culpa y vengamos delante de Dios en un genuino arrepentimiento y pidamos perdón. Dios les bendiga, hermanos. Nos veremos mañana, con el favor de Dios, en la emisión de mañana jueves. Dios les bendiga.